Los soldados alemanes que se habían rendido en África del Norte, Francia o Italia esperaban un destino sombrío al ser capturados. Durante años, la propaganda nazi les había contado historias aterradoras sobre lo que les esperaba a quienes cayeran en manos del enemigo: trabajos forzados en minas, palizas de los guardias, raciones de hambre y humillaciones sin fin. Muchos hombres habían crecido con esos relatos, y su imaginación pintaba cuadros oscuros mientras eran alineados, desarmados y llevados al cautiverio. Sus ojos recorrían los camiones y los guardias estadounidenses, notando la disciplina, pero también la despreocupación con la que trataban a sus prisioneros. En lugar de gruñir o atacar, los soldados ofrecían cigarrillos, agua, e incluso algún chiste. Aún así, los prisioneros se mantenían cautelosos. Esto debía ser algún truco. Suponían que la verdadera crueldad se revelaría una vez terminara el largo viaje hacia Estados Unidos. Los transportes en sí fueron otra sorpresa. En lugar de ser apiñados en coches de ganado sucios con apenas aire, muchos se encontraron a bordo de barcos o trenes adecuados, vigilados pero no maltratados. Les daban comida, pan blanco, carne, café y podían descansar. Para hombres criados bajo la escasez de la guerra, ese trato resultaba desconcertante. Susurraban entre ellos: ¿por qué desperdiciar comida con el enemigo? ¿Por qué mostrar amabilidad a quienes trataron de matarnos? Las respuestas los eludían y la desconfianza persistía. Tal vez los estadounidenses querían mantenerlos saludables para trabajos brutales. Tal vez era un truco antes de un castigo más severo. Algunos incluso creían que los engordaban para experimentos médicos, tan arraigadas estaban las historias de horror de su país. Mientras cruzaban el Atlántico, contemplando el vasto océano que los separaba de sus hogares, un silencio pesado llenaba a menudo las cubiertas. Estos hombres habían sido entrenados para conquistar Europa, para seguir las órdenes de Hitler, para verse a sí mismos como los guerreros elegidos de un Reich de 1000 años. Ahora eran prisioneros, impotentes e inciertos sobre el futuro que les esperaba. América no era la tierra que habían imaginado visitar en tales circunstancias. Muchos solo pensaban en Estados Unidos como una lejana potencia industrial, un lugar de rascacielos, música jazz y películas de Hollywood. Sin embargo, allí estaban, no como turistas ni conquistadores, sino como cautivos. Las primeras vistas de la costa estadounidense despertaron una mezcla de temor y curiosidad. Puertos imponentes, ciudades extensas y filas interminables de fábricas confirmaban las historias sobre el poder industrial de Estados Unidos. Los prisioneros quedaron impresionados por el tamaño de todo: grúas, barcos, carreteras. Incluso antes de llegar a sus campos designados, percibían la magnitud de Estados Unidos y los recursos a su disposición. Para soldados alemanes que habían luchado desesperadamente con suministros escasos, el contraste era doloroso. Una vez subidos a autobuses y camiones, comenzaba el viaje hacia el interior. Por las ventanas veían paisajes distintos a los europeos, campos amplios que se extendían más allá de la vista, carreteras interminables y pequeños pueblos con letreros de neón y gasolineras. Los niños saludaban mientras pasaban los convoys, y los locales a veces se acercaban a ver a los soldados enemigos. Los prisioneros, a su vez, observaban fascinados la abundancia de bienes y la comodidad de la vida cotidiana estadounidense. Si esta era la tierra de sus captores, ¿qué decía eso sobre la guerra que habían librado? Las preguntas crecían en sus mentes. Llegar a los campos fue otra revelación. Filas de barracas limpias, comedores, puestos médicos e incluso áreas recreativas los recibieron. Esperaban alambre de púas, sí, pero detrás de él había instalaciones organizadas más que prisiones miserables. En lugar de ser azotados o pasar hambre, fueron procesados eficientemente, asignados a literas y provistos de uniformes. Algunos todavía sospechaban de crueldad oculta tras el orden. Otros comenzaron a preguntarse si la fuerza de Estados Unidos residía no solo en sus armas, sino en su capacidad de tratar incluso a sus enemigos con una extraña humanidad. Esto era solo el principio. En los meses siguientes, los prisioneros alemanes descubrirían más sorpresas, contradicciones y momentos que desafiaban todo lo que creían saber sobre sus captores. Aún así, esa primera noche, mientras se acomodaban en sus literas con el estómago lleno y el cansancio arrastrándolos al sueño, los susurros recorrían las barracas. Si esto es un campo de prisioneros, ¿qué vendrá después? Ninguno podría haber adivinado que la próxima sorpresa involucraría el resplandor de una pantalla de cine. Los primeros días en los campos estadounidenses fueron un estudio en contrastes.
Los prisioneros alemanes se habían preparado para guardias gritones, castigos degradantes y hambre interminable. En cambio, se encontraron con orden y rutina. Los llamados de lista eran estrictos, pero no acompañados de palizas. Los guardias portaban rifles, pero a menudo estaban relajados, conversando entre ellos en lugar de dar órdenes. Las cercas de los campos estaban rematadas con alambre de púas, pero el aire olía a comidas cocinadas que llegaban de los comedores. Dentro de las barracas, las camas estaban alineadas cuidadosamente, con colchones y ropa de cama real, e incluso estufas para el frío. No era lujoso, pero distaba mucho de la pesadilla que habían imaginado. Las comidas fueron lo que más los sorprendió. Esperaban sopas aguadas o pan duro, el tipo de raciones que muchos civiles alemanes habían soportado durante la guerra. Sin embargo, las bandejas contenían porciones generosas, pastel de carne, papas, frijoles, café, leche e incluso fruta ocasionalmente. La abundancia parecía imposible. Hombres que habían luchado en campos helados con pan negro y caldos aguados ahora se sentaban con platos que casi parecían caseros. Algunos inicialmente se negaron a comer, convencidos de que la comida debía estar drogada o contaminada, pero el hambre superó la desconfianza y pronto la incredulidad se transformó en gratitud silenciosa. Se corrieron rumores: nos alimentan mejor que nuestro propio ejército. Más allá de la comida, los campos contenían toques inesperados de la vida normal. La Cruz Roja entregaba paquetes con jabón, pasta dental e incluso materiales para escribir. Las clínicas médicas ofrecían atención para heridas y enfermedades. Los guardias ocasionalmente repartían cigarrillos y algunos campos tenían pequeñas bibliotecas con libros y periódicos. Los prisioneros quedaron asombrados al descubrir que podían escribir cartas a casa, aunque cuidadosamente censuradas. El simple acto de poner la pluma sobre el papel y recibir noticias de la familia se sentía como un milagro, restaurando un vínculo con el mundo que creían perdido. Existía disciplina. Por supuesto, los intentos de escape eran castigados y se cumplían los toques de queda. Sin embargo, el castigo a menudo consistía en confinamiento más que violencia brutal. Los estadounidenses parecían más preocupados por mantener el orden que por infligir crueldad. Esta actitud desconcertaba a los prisioneros. Les habían enseñado que los estadounidenses eran bárbaros despiadados y decadentes, incapaces de disciplina o justicia. En cambio, vivían bajo reglas que, aunque estrictas, tenían un extraño sentido de equidad. Los campos estaban diseñados para contener a los hombres, no para quebrarlos. Incluso el entorno físico los confundía. Muchos campos estaban ubicados en áreas rurales del sur, medio oeste y oeste de Estados Unidos. A través de las cercas, los prisioneros podían ver tierras agrícolas interminables, bosques y pequeños pueblos. A veces, los agricultores trabajaban en los campos cercanos, y en algunos lugares los prisioneros eran enviados bajo custodia para ayudar con labores agrícolas. Se sorprendieron al ver que los civiles estadounidenses los trataban no con odio, sino con una curiosa indiferencia, como si fueran solo otro grupo de trabajadores de paso. Los niños a veces los saludaban. Las mujeres ocasionalmente llevaban pasteles o pan a los guardias, y la visión de esa normalidad casual desconcertaba a hombres que habían creído que Estados Unidos era solo una tierra de enemigos hostiles. Por la noche, cuando las barracas se silencian, muchos susurraban sobre la extraña situación. ¿Esto es realmente un cautiverio?, preguntaba uno. Otro respondía: tal vez nos están preparando para algo peor. Algunos comenzaron a sugerir una idea más peligrosa: tal vez lo que nos contaron sobre Estados Unidos estaba equivocado. Semillas de duda brotaban en estas conversaciones silenciosas. Para hombres entrenados a ver el mundo en absolutos, con el Reich como la cima de la civilización y los aliados como bárbaros, la amabilidad y comodidad cotidiana de los campos amenazaba con erosionar la certeza que una vez parecía inquebrantable. Aún así, nadie podía prever lo que vendría después. Los estadounidenses, al parecer, no se conformaban con proporcionar comida, refugio y seguridad. Tenían algo más en mente, algo tan inesperado, tan extraño, que muchos prisioneros alemanes pensaron que era un truco de la imaginación. Pronto se reunirían en grandes salas o teatros improvisados. Por primera vez desde que dejaron su hogar, serían transportados mucho más allá de las cercas de su campo, no escapando, sino por las imágenes brillantes proyectadas en una pantalla de cine. El ritmo de la vida en el campo pronto se asentó en rutinas que tanto confortaban como confundían a los prisioneros alemanes. Los días comenzaban con el llamado:
seguido de comidas que continuaban asombrando a hombres acostumbrados a raciones escasas. Los turnos de trabajo llenaban las horas, a menudo ayudando en granjas cercanas o manteniendo el propio campo. Para soldados que habían pasado meses en trincheras llenas de barro, cargar fardos de heno o reparar cercas bajo el sol estadounidense se sentía casi como unas vacaciones extrañas. Estaban vigilados, sí, pero el trabajo era razonable, el pago simbólico pero presente, y a cambio los trataban más como trabajadores que como enemigos condenados. Algunos incluso bromeaban en voz baja entre ellos: si esto es prisión, ¿cómo será la libertad? Las horas de ocio resultaban aún más desconcertantes. En lugar de ejercicios interminables o silencio absoluto, había espacios para la recreación. Campos de fútbol y canchas de voleibol aparecían dentro de los recintos cercados, con los prisioneros formando equipos y organizando partidos. Los guardias estadounidenses a veces observaban, incluso animaban, y ocasionalmente se unían. Había tableros de ajedrez y juegos de cartas en las barracas, y quienes sabían dibujar o tallar podían dedicarse a sus artes. Algunos campos organizaron pequeñas orquestas con instrumentos proporcionados por la Cruz Roja, cuya música flotaba sobre el alambre por las noches. La atmósfera era surrealista. Hombres que habían combatido ferozmente en África del Norte y Europa ahora pasaban las tardes tocando Mozart o riendo con juegos de cartas como si la guerra existiera en un mundo lejano. La ropa también desafiaba las expectativas. Los uniformes de los campos eran simples pero limpios, con zapatos resistentes y abrigos para los meses fríos. Comparados con la ropa raída y llena de piojos que algunos habían usado en batalla, era una bendición. Las instalaciones de higiene ofrecían duchas con jabón e incluso servicios de barbería. Los soldados alemanes que habían marchado por pueblos reducidos a escombros se asombraban de la dignidad básica que se les brindaba allí. Algunos susurraban nerviosos: ¿por qué nos tratan tan bien? ¿Qué quieren de nosotros? La desconfianza persistía, pero la realidad era innegable. Sus captores estadounidenses parecían más interesados en mantenerlos saludables que en quebrarlos. Las comidas seguían generando interminables conversaciones. La disponibilidad de pan blanco, mantequilla verdadera, carne y leche sorprendía a hombres que sabían que sus familias en Alemania luchaban por conseguir papas o carne de caballo. Circulaban rumores de que los prisioneros recibían casi las mismas raciones que los soldados estadounidenses. Algunos incluso se sentían culpables al escribir a casa sobre sus comidas, sabiendo que sus madres, esposas e hijos vivían bajo racionamiento y bombardeos. Sin embargo, la abundancia también sembraba nuevas dudas. ¿Cómo podría Alemania ganar contra una nación capaz de alimentar tan bien a su enemigo? El entretenimiento comenzó de forma más modesta. Los periódicos censurados que llegaban al campo revelaban fragmentos del mundo exterior. Muchos prisioneros se sorprendieron de lo abiertamente que la prensa estadounidense criticaba a su propio gobierno y ejército. Esta libertad de expresión contrastaba fuertemente con la rígida máquina propagandística del Reich. Los libros en las bibliotecas de los campos iban desde clásicos de la literatura alemana hasta novelas estadounidenses traducidas al alemán. Leer a Mark Twain o Jack London a la luz de una lámpara en una barraca parecía casi irreal. Poco a poco surgió una imagen inesperada de Estados Unidos, un lugar de contradicciones, pero no el páramo bárbaro que les habían enseñado a odiar. Aún así, el mayor asombro aún estaba por venir. Por las noches, cuando la rutina del campo se ralentizaba y los hombres se reunían con energía inquieta, los estadounidenses comenzaron a ofrecer algo más allá de campos de fútbol y libros. Los prisioneros eran convocados a grandes salones o espacios abiertos. Se instalaba un proyector y se colgaba una sábana blanca en la pared. Pronto, haces de luz cortaban la oscuridad. Al principio, los alemanes no creían lo que veían. Imágenes en movimiento, más grandes que la vida, aparecían ante sus ojos. Los estadounidenses permitían a sus enemigos ver películas, no propaganda, no conferencias, sino auténticas películas de Hollywood. Para hombres atrapados tras el alambre, era como si un portal a otro mundo se hubiera abierto de repente. La incredulidad que había comenzado con la comida y el confort alcanzaba ahora nuevas alturas. ¿Podía estar pasando realmente? Cuando los primeros carretes comenzaron a girar en los campos, un silencio se apoderó de los prisioneros reunidos. Esperaban discursos, conferencias, quizás incluso propaganda humillante. En cambio, la luz parpadeante mostraba vaqueros galopando por llanuras polvorientas,
Actores cómicos en absurdas desventuras y estrellas glamorosas bailando y cantando como nunca antes habían visto. El impacto fue inmediato. Para muchos, era la primera vez que experimentaban el cine estadounidense, y el contraste con los sombríos carretes propagandísticos del Reich era abrumador. En lugar de desfiles militares y discursos del Führer, había risas, música y fantasía. Era como si un fragmento de otro universo hubiera llegado a través del alambre de púas. Los guardias, al borde de los teatros improvisados, observaban con una mezcla de diversión y curiosidad. Veían cómo los rostros endurecidos de los soldados enemigos se suavizaban en sonrisas, risas contenidas y a veces, carcajadas abiertas. Algunos prisioneros aplaudían en escenas cómicas, mientras otros se quedaban boquiabiertos ante la magnitud de las producciones. Para hombres alemanes criados bajo estricta disciplina y años de guerra, la inmersión repentina en historias de aventura y romance resultaba embriagadora. Hollywood había cruzado las cercas y los alcanzaba donde ninguna arma podía. No todas las reacciones eran de simple diversión. Algunos soldados se sentían incómodos ante la libertad mostrada en pantalla, hombres y mujeres coqueteando abiertamente, trabajadores criticando a sus jefes, personajes pobres superando la adversidad con ingenio y encanto. Tales escenas contradecían todo lo que les habían dicho sobre Estados Unidos, un país de corrupción, caos y decadencia. En cambio, vislumbraban una sociedad donde incluso la gente común parecía tener sueños y dignidad. Esta contradicción los carcomía en la oscuridad mientras el proyector giraba. ¿Podría ser que sus líderes hubieran mentido sobre el enemigo todo el tiempo? Los noticieros añadían otra capa de sorpresa. Aunque cuidadosamente seleccionados, mostraban a menudo el esfuerzo bélico estadounidense, fábricas bulliciosas, flotas de barcos o soldados marchando con confianza. Para prisioneros que sabían de primera mano lo desesperados que estaban los suministros en Alemania, estas imágenes eran casi insoportables. La abundancia de maquinaria, los ríos de tanques saliendo de las líneas de ensamblaje, las multitudes de trabajadores bien alimentados, todo servía como recordatorio de que el Reich no podía superar a su enemigo en producción. Sin embargo, estas revelaciones se presentaban no con crueldad, sino casi de manera casual, escondidas entre escenas de comedias y musicales. Los estadounidenses parecían entender que el poder del cine no residía en conferencias, sino en el flujo constante de imágenes que socavaban antiguas creencias. Lo que más asombraba a los prisioneros era que la asistencia era voluntaria. Nadie los obligaba a sentarse frente a la pantalla, podían quedarse en las barracas jugando cartas o escribiendo cartas. Sin embargo, los salones se llenaban rápidamente cada vez que se instalaba el proyector. La noticia se difundía con rapidez tras cada función. Esta noche muestran otro western o mañana una comedia. Hombres que una vez marcharon bajo esvásticas ahora esperaban con ansias las noches de entretenimiento estadounidense. Algunos comenzaban a hacer listas mentales de actores o géneros favoritos, comparando notas con otros prisioneros. Otros admitían, entre vergüenza y asombro, que por unas horas olvidaban que eran cautivos. A la luz de la pantalla, algo sutil cambiaba. El alambre de púas se desvanecía en el fondo y la guerra parecía distante. Los hombres ya no eran solo prisioneros de un conflicto, eran espectadores de historias más grandes que ellos mismos. Los estadounidenses, de manera intencional o no, les habían dado un poderoso regalo, una ventana a un mundo de imaginación y humanidad que ningún muro de prisión podía contener por completo. Y cuando los créditos rodaban y las luces se encendían, la incredulidad persistía. No podían entender por qué sus enemigos permitían tal indulgencia. Pero en el fondo sabían que nunca olvidarían las noches en que Hollywood llegó a los campos. Las noches de proyecciones se convirtieron en un ritmo al que los prisioneros se aferraban con silenciosa anticipación. La noticia se corría por las barracas cuando los guardias anunciaban otra función, y hombres que pasaban los días cargando madera, reparando cercas o trabajando en los campos, de repente se apresuraban a cenar solo para asegurar un buen lugar frente al proyector. Para los atrapados tras el alambre de púas, estas noches ofrecían un escape que ningún túnel podía brindar. La luz parpadeante en la pantalla disolvía las cercas, aunque solo por un par de horas. Los hombres se inclinaban sobre los bancos o se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo, contemplando un mundo que se sentía más brillante, libre y vivo que el que habían dejado en Alemania. La variedad de películas los asombraba. Comedias con Charlie Chaplin o los hermanos Marx provocaban carcajadas en salas llenas de hombres que no reían libremente desde hacía años. Los westerns,
con sus vastos paisajes y claras batallas entre el bien y el mal, se sentían como cuentos de moralidad pintados a gran escala. Los musicales, con sus números de baile y trajes brillantes, generaban otro tipo de asombro, la pura extravagancia de un país capaz de convertir la vida en canción mientras luchaba en una guerra mundial. Luego estaban los romances, con mujeres de sonrisas deslumbrantes pronunciando líneas llenas de ingenio e independencia. Los soldados alemanes, criados bajo rígidos roles de género, se quedaban en silencio ante la seguridad de estas mujeres, tan distintas de las imágenes cuidadosamente controladas en las películas nazis. Para algunos, la experiencia rozaba la fascinación peligrosa. Se encontraban discutiendo actores favoritos durante los turnos de trabajo, imitando líneas cómicas o tarareando melodías mucho después de que los créditos terminaban. Disfrutar tan abiertamente de la cultura del enemigo se sentía casi como una traición, pero la atracción humana del entretenimiento era demasiado fuerte para resistirse. Incluso los oficiales que intentaban desalentar el entusiasmo no podían negar el magnetismo de la pantalla. Cuando las luces se atenuaban, los rangos desaparecían. Veteranos endurecidos se sentaban junto a reclutas adolescentes, todos igualmente absortos en el mundo que se desplegaba ante ellos. El contraste con las películas del Reich era abismal. En Alemania, el cine había sido un arma, una herramienta para glorificar a Hitler, al partido y la lucha eterna contra los enemigos. Las historias eran rígidas, predecibles, cargadas de ideología. Aquí, los estadounidenses parecían casi despreocupados en su libertad. Las películas podían burlarse de la autoridad, satirizar a los ricos o celebrar el triunfo de la gente común. Los prisioneros se susurraban entre sí, ¿cómo puede un caos así producir una nación capaz de luchar en todos los continentes? Pero cuanto más películas veían, más comprendían que ese caos no era debilidad, sino una vitalidad que nunca habían conocido. Algunos hombres comenzaron a escribir a casa sobre las proyecciones, aunque la censura impedía descripciones completas. Nos muestran entretenimientos extraños, decía una carta, que nos hacen olvidar por un momento dónde estamos. Las familias en Alemania, sobreviviendo con tarjetas de racionamiento y noticias controladas por el Estado, apenas podían imaginar algo así. La sola idea de que los soldados capturados pudieran ver películas estadounidenses parecía absurda. Sin embargo, dentro de los campos, las proyecciones se convirtieron en uno de los privilegios más comentados, casi como una moneda de moral. Así, la incredulidad se profundizaba. Los prisioneros alemanes, enseñados a esperar crueldad, se encontraban inmersos en risas, música e historias. No era libertad. Pero era un atisbo de algo peligrosamente cercano a la libertad. Cada noche de cine los dejaba a ambos agradecidos y a la vez inquietos, preguntándose por qué sus enemigos permitían tal indulgencia y qué efecto podría tener sobre su lealtad e identidad. La pantalla dejó de ser solo entretenimiento. Se convirtió en un maestro silencioso que reconfiguraba cómo veían el mundo y a sí mismos tras el alambre. Con el paso de las semanas y meses, las proyecciones nocturnas empezaron a moldear algo mucho más profundo que la diversión. Los prisioneros hablaban sin cesar sobre lo que habían visto, analizando no solo las tramas, sino también los valores que transmitían. Una comedia podía generar debates sobre el humor estadounidense, basado en burlarse de la autoridad pomposa y celebrar a los desfavorecidos. Un western encendía conversaciones sobre libertad, justicia y los vastos paisajes abiertos que simbolizaban posibilidades más allá de la guerra. Incluso los romances, inicialmente considerados frívolos, revelaban algo inquietante: la expresión abierta del afecto, la independencia de las mujeres y las interacciones sociales casuales sugerían una sociedad mucho menos rígida que la que habían dejado atrás. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las películas iban formando grietas en las creencias endurecidas por años de adoctrinamiento nazi. Los guardias notaron la transformación. La hostilidad de los recién llegados, antes intensa y latente, se fue suavizando. Los prisioneros que antes gritaban sobre la eventual victoria alemana ahora se mostraban más callados, con sus certezas sacudidas. En lugar de soñar con regresar a un Reich triunfante, muchos se preguntaban si una vida de abundancia y libertad podía existir más allá de las cercas. Las películas mostraban supermercados llenos de productos, estadounidenses comunes riendo en teatros y música resonando en salones de baile, contrastando brutalmente con las filas de racionamiento y las ciudades bombardeadas que los esperaban en casa. Incluso los más disciplinados no podían resistirse por completo.
Los oficiales que intentaban presentar las películas como mera propaganda tenían dificultades cuando sus hombres señalaban lo diferentes que eran estos filmes de las rígidas producciones del ministerio de Goebbels. Si esto es propaganda, murmuró un soldado tras un musical, entonces es la propaganda más hermosa que he visto. Otro respondió, quizá no sea propaganda en absoluto, sino simplemente la forma en que viven. Estas conversaciones revelaban el peligroso potencial del entretenimiento. Pasaba por alto la ideología y tocaba directamente los anhelos humanos. Los estadounidenses quizá no lo habían concebido como guerra psicológica, pero el efecto era innegable. Cuanto más reían con las comedias estadounidenses, más difícil les resultaba ver a Estados Unidos como un enemigo anónimo. Cuanto más admiraban la resiliencia de los personajes frente a las adversidades, más cuestionaban la idea alemana de que solo la disciplina y la obediencia conducían a la fuerza. Las películas sobre comunidades unidas, individuos desafiando líderes corruptos u ordinarias personas logrando grandeza desafiaban la visión autoritaria que llevaban consigo en cautiverio. Para los soldados jóvenes, las películas eran embriagantes. Adolescentes criados en los mítines de la juventud hitleriana veían en Hollywood un heroísmo distinto, no ligado al uniforme ni a la bandera, sino a la individualidad y al valor. Apuntaban nombres de actores en cuadernos, aprendían frases en inglés con las proyecciones repetidas e incluso intentaban imitar el porte de los vaqueros estadounidenses. Lo que comenzó como mero entretenimiento se convirtió en fascinación cultural. Las cartas a casa, aunque censuradas, reflejaban estos cambios. Las familias podían leer entre líneas que la cautividad en Estados Unidos no era la dura experiencia que habían esperado. Algunos prisioneros describían cómo las películas les recordaban tiempos de paz, momentos de su juventud antes de que la guerra consumiera todo. Otros confesaban en privado a sus camaradas que temían dejar el campamento algún día, por miedo a no volver a experimentar tanta abundancia, libertad y alegría. La incredulidad de las primeras proyecciones dio paso a algo más duradero, una silenciosa transformación de su visión del mundo. El alambre de púas todavía los encerraba, pero sus horizontes mentales se expandían. El brillo de Hollywood había penetrado sus pensamientos, minando antiguas certezas. Habían llegado a los campos como soldados del Reich, y lentamente se convertían en hombres incapaces de ver el mundo de la misma manera. Los estadounidenses habían descubierto que el cine podía ablandar incluso a los enemigos más duros, no con fuerza, sino con historias. A medida que la guerra avanzaba hacia su inevitable conclusión, los prisioneros comenzaron a imaginar cómo sería la vida una vez que se abrieran las puertas y los enviaran de regreso a Alemania. Para muchos, la idea de regresar les provocaba tanto miedo como esperanza. Las cartas y noticias de la Cruz Roja dejaban claro que sus familias soportaban bombardeos, escasez y devastación. Las ciudades donde habían crecido estaban reducidas a escombros y el orgulloso Reich se encogía día a día. El contraste entre la realidad de su hogar y las extrañas comodidades de la cautividad en Estados Unidos pesaba sobre sus mentes, y entre todas las historias que llevarían consigo, ninguna parecía más increíble que las noches frente al cine estadounidense. Cuando la guerra terminó en Europa y comenzaron las repatriaciones, grupos de hombres abordaron barcos una vez más, esta vez para cruzar el Atlántico en dirección contraria. Se agolpaban en las cubiertas, mirando el vasto océano, sabiendo que dejaban atrás no solo Estados Unidos, sino la peculiar vida que habían vivido tras su alambre de púas. Hablaban en susurros, casi avergonzados por lo que extrañarían, la comida, los partidos de fútbol, los cigarrillos y, sobre todo, el resplandor del proyector de películas. Nadie en casa lo creerá, dijo un hombre. Pensarán que estamos locos. Otro respondió, ¿cómo podemos decirles que reíamos con comedias estadounidenses mientras nuestras ciudades ardían? El dilema era real. Hablar abiertamente de su experiencia en el campamento podía provocar incredulidad o incluso acusaciones de deslealtad. Aún así, las historias se difundieron. En pueblos de toda Alemania, los prisioneros de regreso susurraban sobre su cautiverio surrealista. Contaban noches en que miles de hombres se sentaban juntos en silencio, viendo a Clark Gable o Ginger Rollers iluminar la pantalla. Hablaban de musicales llenos de color y energía, de vaqueros galopando por interminables paisajes, de romances que parecían encarnar una libertad que nunca habían conocido. Las familias escuchaban asombradas, luchando por imaginar a sus hijos y esposos riendo con películas mientras el Reich se derrumbaba a su alrededor. Para muchos civiles, los relatos parecían fantasía, peor, mentiras deliberadas para minimizar el sufrimiento en casa. Sin embargo,
los recuerdos persistían en quienes los vivieron. Algunos exprisioneros admitieron que esas proyecciones cambiaron su forma de pensar sobre el mundo. Ya no podían aceptar la simple dicotomía del Reich bueno contra los aliados malvados. Habían visto otro lado de Estados Unidos, no solo su poder militar, sino su cultura, humor y capacidad de convertir la vida en arte. Incluso mientras caminaban por calles alemanas en ruinas y trataban de reconstruir sus vidas, el brillo de la pantalla los seguía. Se convirtió en un recordatorio silencioso de cuánto había cambiado su visión del mundo. Lo más notable de sus historias era lo ordinario que las proyecciones parecían para los estadounidenses. Los guardias instalaban los proyectores con naturalidad, como si permitir que los prisioneros vieran películas de Hollywood no fuera nada extraordinario. Para los alemanes, sin embargo, había sido algo extraordinario, una inversión surrealista de todo lo que esperaban de la cautividad. Algunos lo describieron como el momento en que se dieron cuenta de que Estados Unidos no era solo una superpotencia de máquinas y armas, sino también una superpotencia de imaginación. Cuando más tarde los historiadores entrevistaron a estos hombres, el tema del cine surgía una y otra vez. Algunos reían recordando cómo memorizaban diálogos de comedias o se enamoraban de actrices de Hollywood que nunca esperaron ver en pantalla. Otros hablaban con más seriedad, reconociendo que las películas les habían dado su primer vistazo a otro mundo, uno que contradecía la sombría imagen pintada por la propaganda nazi. Recordaban cómo esos filmes mostraban una sociedad que valoraba la risa, la creatividad y la individualidad, cualidades casi sofocadas bajo el rígido orden del Reich. El impacto trascendía los recuerdos individuales. En la Alemania de posguerra, especialmente durante los años de reconstrucción, la cultura estadounidense comenzó a fluir más abiertamente en el país. Los exprisioneros a menudo se convirtieron en embajadores involuntarios, contando a familiares y amigos sobre las películas que habían visto en cautiverio. Describían el humor, la música, las historias a gran escala y la pura vitalidad de Hollywood. Para los jóvenes alemanes hambrientos de algo más allá de las cenizas de la derrota, estos relatos despertaron curiosidad por Estados Unidos. El Plan Marshall pudo haber reconstruido infraestructura, pero fueron historias como estas, de risas tras el alambre de púas, las que reconstruyeron la imaginación. Algunos veteranos incluso admitieron que su posterior apertura a la democracia y a los ideales occidentales podía rastrearse hasta aquellas noches en cautiverio. Si bien ninguna película cambió por sí sola su visión del mundo, la exposición constante al cine estadounidense ablandó a soldados endurecidos de una manera que las balas nunca pudieron. Las semillas plantadas en esos teatros improvisados germinaron años después, cuando antiguos enemigos se encontraron formando parte de una nueva Alemania occidental alineada con la misma nación contra la que una vez habían luchado. En ese sentido, el resplandor del proyector de cine fue un instrumento silencioso e inesperado de reconciliación. Sin embargo, la incredulidad nunca desapareció por completo. Incluso décadas después, los exprisioneros se reían y negaban con la cabeza al relatar la experiencia. Éramos el enemigo, decían, y nos dejaron ver películas. Para ellos, seguía siendo un símbolo de la abrumadora confianza y abundancia de Estados Unidos, un país tan poderoso que podía permitirse entretener a sus cautivos. También era quizás un reflejo de algo más profundo, la idea de que la cultura y la imaginación podían ser armas tan poderosas como los rifles y los tanques. El legado de esas proyecciones perduró no solo en la memoria, sino en el puente cultural que ayudaron a construir. Hombres que una vez marcharon por Hitler llevaron a casa una historia secreta de noches en que la risa y la música llenaban los pasillos de la prisión. Contaron a sus hijos y nietos cómo habían visto América, no a través de la mira de un rifle, sino a través del resplandor de una pantalla de cine. Y en esa extraña luz parpadeante descubrieron que incluso en cautiverio la humanidad podía sobrevivir y que, incluso en medio de la guerra, se podían sembrar las semillas de la paz.